a partir de un estadístico muestral. Un parámetro es la media mu, la proporción P, la diferencia de medias y otros. Por ejemplo, la desviación estándar y la varianza, que son valores significativos, pero para una estadística mucho más avanzada, no en nuestro nivel ahorita, porque ahorita es de conocimiento básico, y la intención es que puedan aprovechar esto al máximo para un reporte de fin de semestre. Entonces, nos aislamos de esos puntos y vamos a trabajar los que les propongo en el documento. Primer punto, la media. Dice, la media de una población se estima con la siguiente fórmula. Mu igual a x testada más menos z de alfa entre 2 sigma entre raíz de n. ¿Dónde? X testada es la media de la muestra. Sigma es la desviación estándar, que puede ser tanto de la muestra como de la población. De preferencia se pide la población, pero muchas veces es desconocida. N es el tamaño de muestra. Generalmente en este tipo de trabajos, inicialmente el tamaño de muestra debe ser cuando menos 30 elementos. Puede haber más. Si hay menos, se utiliza otra herramienta. Z de alfa entre 2. Esta nomenclatura dice factor de la distribución normal. Cuando ya estábamos conociendo que el área bajo la curva está delimitada por un valor Z, entonces se va a adoptar unos valores que son universales. Es decir, todo tipo de estadística en cualquier disciplina maneja estos tres valores para una estimación como sigue. Dice, el valor Z de alfa entre 2 valdrá 1.645 para una estimación al 90% de confianza. Valdrá 1.96 para estimación al 95% de confianza y valdrá 2.58 para estimación al 99% de confianza. El factor Z se refiere al área de la curva normal, que es la probabilidad. Fíjense cómo queda. La primera figura es una área que está delimitada entre dos valores iguales, simétricos, de menos 1.645. Ese valor central quiere decir área de confianza. Y el extremo se llama alfa entre 2. Luego entonces los dos extremos se llaman alfa. Lo vamos a ver más adelante. La segunda gráfica es 95% o 0.95 y vale menos 1.96 y 1.96 para el área central. El último factor, el de 0.99 y 99%, está dado por los factores menos 2.58 y 2.58. El subíndice alfa entre 2 se refiere a la mitad del área de un extremo con la de la distribución, como lo expliqué y lo mencioné antes. Para 90%, esta alfa vale el restante 10% o 0.10. Alfa entre 2 querrá decir 5% o 0.05. Para 95%, alfa es el 5% restante o 0.05. Y alfa entre 2 querrá decir 2.5% o 0.025. El 99%, alfa igual a 1% o 0.01, quiere decir alfa entre 2 igual a 0.05 o 0.005. Bueno, esta es una definición, una herramienta que vamos a utilizar, como se muestra en el ejemplo que sigue. Entonces, en la foto 2 dice ejemplo 1. Dice, en una planta de productos químicos se quiere estimar la producción diaria promedio de cierto fertilizante. Para ello se toma una muestra de 50 días y se obtiene una media de 870 toneladas por día con desviación estándar de 21 toneladas. Esta es una medición al azar. Determina un intervalo de confianza del 95% para la producción diaria promedio del fertilizante. Es decir, vamos a buscar el todo de la producción de este fertilizante. Sustituyendo en la fórmula anterior, como va, dice mu es 870 más menos 1.96, 21 desviación estándar, raíz de 50, raíz del tamaño de muestra, y voy a desglosar el resultado en partes para que pueda ser descrito con sus nomenclatura. Hay conceptos que tenemos que explicar. Entonces, primero sacamos el valor de la división, da 2.97. Luego multiplicamos por el factor Z, da 5.82. Finalmente, me queda un intervalo de 8.64 cuando lo resto y de 8.75 cuando lo sumo. Este es el resultado de un intervalo de confianza. ¿Y qué significa? Dice, esto significa que la producción diaria promedio verdadera se encuentra en el intervalo de 8.64.12 a 8.75.82 toneladas, con un nivel de certeza del 95% y un nivel de error de 5%.
A este nivel de certeza se le llama nivel de confianza. Es decir, no sabemos cuánto es el valor real de la producción, pero podemos confiar que entre estos dos puntos deberá de estar y vamos a estar seguros hasta un 95% de seguridad. Desde luego que la probabilidad no es exacta y por lo tanto hay un 5% de que la producción no esté dentro de este parámetro, lo cual es poco probable. Entonces se toma ya como un valor para la toma de decisiones de algo que se pretenda utilizar este valor. Definiciones. Al valor sigma entre raíz de n, que fue la división de 21 entre raíz de 50, igual a 2.97, se le llama error estándar de la media. Al valor z de alfa entre 2, sigma entre raíz de n, cuando se multiplica el factor por el error, me da 5.82, se le conoce como margen de error. Al intervalo que se describió de 8.64 a 8.75, se le llama intervalo de confianza. Entonces, estos tres conceptos, estos tres valores van a ser comunes en los siguientes ejercicios: el error, el margen y el intervalo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo que me quieran decir? No. Vamos bien. Dale. Vamos al ejemplo 2. Dice, para el ejemplo anterior, determina un intervalo de confianza del 90% para la producción del fertilizante e indique el error estándar de la media y el margen de error. Con la misma fórmula, utilizamos el valor z de alfa entre 2, que ahora es 1.645. Desglosando los cálculos, 21 entre raíz de 50, que ya lo teníamos, 2.97, multiplicamos por el factor, me da 4.89, y el intervalo al sumar y restar quedó como está escrito ahí en la hoja: 865.11, 874.89 toneladas por día. De nueva cuenta, el error estándar de la media es 2.97, porque se depende de la desviación estándar y no cambia, y el margen de error sí cambió, ahora es de 4.89. ¿De acuerdo? Bueno, como pueden ver, lo único que tenemos que hacer es sustituir, y es una aritmética elemental. Lo que es importante es la forma como se escribe para que se pueda entender. Todos los autores en estadística lo escriben de la misma manera y se puede utilizar para cualquier disciplina tal como está. Aquí lo singular o lo importante es cuál es el nivel de inconfianza seleccionado. Y como repito, nada más hay de 3. Por lo tanto, el ejercicio 1, que ya ustedes resolverán en su cuaderno, toman una foto y me lo mandan por correo, es calcular el intervalo de confianza del 99%, su error estándar y margen de error de este caso. Les pongo la solución porque como no vamos a estar manera de corroborarlo en directo, ustedes lleguen a estos valores, están muy simples, de 862.37, 877.63, lo que es el intervalo, el 2.97 que se confirma que es el error estándar de la media, y el 7.66 como margen de error. En caso de que no les dé y ya lo consultaron con algún compañero o lo que sea, bueno, pues estamos en el correo institucional y allí les contesto como ustedes lo necesiten. Vamos al ejemplo 3. Dice, en un estudio sobre la resistencia al corte de un alambre de aluminio cromo zinc, se quiere estimar esta resistencia con una muestra de n igual a 30 piezas, que es el mínimo para utilizar esta herramienta. La media fue de 79 kilopascales con desviación estándar de 15 kilopascales. Determina el intervalo de confianza del 90% para resistencia al corte de dicho alambre. Esto es muy común para pruebas prototipo cuando hacemos diseños. Una vez que estamos confiados en que el proceso de producción o de elaboración está bien, entonces pasamos a poder estimar la resistencia promedio. Se utiliza mucho, por ejemplo, para la reducción de focos, que es un caso que vamos a ver adelante, para cualquier cuestión duradera, para establecer parámetros. Entonces podemos utilizar esta herramienta. La solución dice que 79 más 1.645, que es el 90%, 15, el tamaño de la desviación estándar, y raíz de 30, el tamaño de la muestra. Los resultados ahí se ven: 79 más 1.645 por 2.74, vuelvo a desglosar en parte, 79 más 4.51, y entonces el intervalo quedó 74.49 a 75.51 kilopascales. Entonces, aquí no indiqué cuál es el error, ya lo estamos viendo, cuál es el margen, ya también lo estamos viendo, y por lo tanto ya vamos a poder simplificar. Nos vamos al ejercicio 2. Calcula los intervalos de confianza del 95 y 99 para la resistencia al corte del alambre con una aleación cromo-zinc y establece en cada caso el error estándar de la media
y el margen de error. Entonces repiten esto, calculan los dos intervalos, establecen los valores y de nueva cuenta me lo mandan por correo. Sigamos, pues. Un punto. Profe, en ese ejercicio tenemos que sacar, por así decirlo, 4 valores, ¿no? Sí, así es. No son 6. Bueno, Sí. 2. O en realidad son 6. Son intervalo, margen y error estándar para 95 y para 99. Sí, en realidad son 6. Ok, No ok. me copien los textos de los ejercicios, nada más póngame como si fuera una dinámica, ni más ni menos. O sea, el procedimiento y resultado. Y algún comentario o lo que sea. ¿De acuerdo? Va, gracias. Bien, vamos al ejercicio 3. Este es ejercicio para que ustedes lo resuelvan en casa. Dice, el gerente de control de calidad de una fábrica de lámparas eléctricas desea determinar la duración promedio de un embarque de lámparas, focos. Se selecciona una muestra aleatoria de 64 focos. Los resultados indican una duración promedio de una muestra de 540 horas con una duración estándar de 120 horas. Establece una estimación con intervalo de confianza del 95% de la duración promedio real de los focos de este embarque. Esto es clásico en compras de grandes cantidades de material y los departamentos de control de calidad ponen a prueba cierta cantidad de las piezas recibidas para poder aceptar o rechazar el embarque. En ese sentido, pues tanto el que fabrica tiene que tener mucho cuidado de hacer este producto que quede dentro de los estándares de calidad y también el que recibe. No nada más se puede confiar en que ya recibe como tal. Esto es muy estricto. Por ejemplo, en Estados Unidos, si queremos exportar a Estados Unidos, ellos van a hacer algo parecido a esto, pero mucho más estricto, ¿no? Les pongo la solución del intervalo 510.6, 569.4. Pueden confiar en eso porque ya el grupo anterior que ya lo revisó, ya lo hizo, no tuve comentarios al respecto, entonces, pues hice bien. Confíen en eso. Vamos a ver una aplicación adicional de esto de intervalo de confianza, que son los puntos claves, porque una pregunta que surge del que está haciendo una investigación estadística o haciendo un diseño, lo que sea, siempre le queda pendiente la pregunta, ¿cuántos elementos demuestra? Hay 3 factores. El primero es que no puede ser menor de 30 para confiar en la herramienta. El segundo es que la cantidad de dinero y la cantidad de tiempo delimitan estas elecciones de la cantidad de muestra. Sin embargo, tenemos una herramienta que nos permite afinar este cálculo para poder ser más precisos y tener más certeza de lo que estamos calculando. Se llama tamaño de muestra. Dice, una vez conocido el margen de error en una estimación, se puede reducir este margen a un valor seleccionado aumentando el tamaño de muestra. Esto es obvio, porque a mayor muestra más me acerco a la realidad o al todo del cual saco la muestra, y por lo tanto el error de estimación se disminuye. Entonces la muestra, el mínimo, siempre estará delimitado por los factores tiempo y dinero. Pero vamos a considerar que lo podemos ajustar. Ejemplo, dice, considera el ejemplo 1, para el cual se tuvo un margen de 5.82 con 50 días de muestra. ¿Cuántos días deben muestrarse para reducir este margen en un 10%? Es decir, calidad a lo mejor especifica, ¿sabes que está muy alto el margen? Bájale. Bueno, entonces, ¿cuántos días? Pues hacemos el cálculo. Dice, el margen fue z de alfa entre 2 sigma entre raíz de n como 1.96, 21 entre raíz de 50 y nos da 5.82. Ahora, queremos reducirlo en un 10%. Reduciendo un 10% tenemos 5.82 menos 10% de 5.82, pues es simplemente 5.82 menos 0.582 y da 5.24. Entonces, fíjense bien, z de alfa entre 2 sigma entre raíz de n, que es la definición, ahora va a valer en conjunto 5.24. Z lo tenemos 1.96, sigma lo tenemos raíz de 21. Y raíz de n es la incógnita. Todo el conjunto da 5.24. Vamos a despejar. Despejando n, entonces, multiplico por raíz de n y me queda 1.96 por 21 igual a 5.24 raíz de n. Multiplico y me queda 41.16. Divido entre 5.24 y me queda la raíz de n. Para quitar la raíz, elevo al cuadrado y me queda la división al cuadrado. Eso da 61.7. Lo cual automáticamente sube a 62, porque no va a tener 61.7 días, deben ser números enteros. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado 61.1, por ejemplo? De todas maneras, subo a 62, porque cualquier decimal incrementa el entero, no es redondeo. Por lo tanto, la muestra debe ser de 62 días
para tener un margen de error de 5.24 cuando menos. Es decir, si yo aumento, no, cuando mucho, si yo aumento el número de días, bajará este factor. ¿Vale? Bien, con este ejemplo, resuelven el ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice, determina el tamaño de muestra para reducir el margen de error un 15% del ejemplo 3. Entonces, ustedes van al ejercicio 3, del ejemplo 3 que ya tienen ustedes impreso, calculan la reducción y despejan. Les debe dar 42 piezas o 42 alambres sometidos a prueba. ¿Vale? Vamos al siguiente punto. El siguiente parámetro de interés dentro de la estimación es la proporción. Esto significa que muchas veces no tenemos los recursos para calcular una media o una desviación estándar y entonces nos vamos a proporciones. Dice, una proporción es una fracción de un todo y se interpreta con P minúscula. Por ejemplo, si en el grupo hay 28 estudiantes, de los cuales hay 20 hombres, entonces P de H o proporción de hombres será 20/28 igual a 70.7143. Se acostumbra 4 decimales para pasarlo después a porcentajes, quedaría como 71.43%. La proporción de mujeres, que es el resto, 8 de 28, queda como 0.2857. Entonces, las estimaciones se trabajan con decimales. Solo al final se puede dar una conclusión diferente. Vamos. La estimación de una proporción proporcional usa la siguiente fórmula. P, la P subíndice S, que quiere decir proporción de la muestra, más menos Z de alfa entre 2, igual a la raíz, por la raíz de proporción muestral, 1 menos proporción muestral, entre el tamaño de muestra. Entonces, sigamos. Ejemplo. El gerente de producción de una empresa editora de una revista quiere estimar la proporción de ejemplares con errores de impresión, como manchas de tinta, paginación incorrecta, algún detalle que no debe aparecer, etc. De una muestra de 200 ejemplares, 35 ejemplares resultaron inaceptables. Establece una estimación del intervalo de confianza al 90% de la proporción real de las revistas que resultan inaceptables. Solución. La proporción muestral es de 35 de 200 igual a 0.175. Sustituimos y la proporción es 0.175 más menos el factor, ese no cambia, 1.645. Luego la raíz de 0.175 y la diferencia 1 menos 0.175 entre 200. Resolviendo los cálculos y desglosando en partes, me queda 0.175 más el factor. La raíz nos da 0.0269. La proporción queda entonces de 0.175 más menos 0.0442. Al sumar y restar, nos queda 0.308 y 0.2192. Por tanto, el gerente de producción estimaría con un 90% de confianza que entre el 13.08% y el 21.92% de las revistas editadas resulten inaceptables. Esto ya le permite, si lo deja así, o emite algún factor de corrección. Siempre este tipo de resultados conllevan acciones a futuro. Sigamos. En el ejercicio 5, dice así: en una papelería se recibe del fabricante un envío de una cierta marca de plumas estilográficas desechables. El dueño de la papelería desea estimar la proporción de plumas que tienen defectos, algún detalle que él especifica. Se prueba una muestra aleatoria de 300 plumas y se encuentra que 30 de ellas tienen defectos. Determina un intervalo de confianza del 95% para proporción de las plumas con defectos. Les doy la solución por el 6.6% y 13.39%. Por ejemplo, si él define de antemano que solo admite un 10% de fallas, entonces tiene la probabilidad de que el lote no sea aceptado porque el tope está dando 13.39. En cambio, si él estima aceptar hasta un 15% por cuestiones de costo o de poderlas adquirir rápidamente, entonces puede aceptar este intervalo como válido y entonces acepta el lote. ¿Sale? Bien. Entonces llevamos 5 ejercicios
Viene pruebas de hipótesis, son 11:31, nos queda tiempo para seguir. Dice así, pruebas de hipótesis. Es la segunda forma de realizar inferencia estadística y consiste en comprobar la veracidad de la afirmación de un parámetro poblacional. Hago una pausa. La diferencia entre lo anterior y lo nuevo es que lo anterior no sabemos qué dice la población, es desconocido por completo. Tomo una muestra y lo que dice la muestra será para la población. En la segunda forma, yo voy a establecer una creencia, una hipótesis de que el valor de la población es tal. Valores históricos, recomendaciones, información teórica, lo que sea. Y luego se tiene que tomar la muestra para poderla verificar. Esto no es ni más ni menos que el método científico, porque el método científico establece una hipótesis, un procedimiento y la pone a prueba para confirmar si la hipótesis es cierta o hay que modificarla, que en la gran mayoría de los casos se tiene que modificar. Por ejemplo, lo que está pasando con las vacunas para el coronavirus. Están estimando, están suponiendo que existe una herramienta y la prueban. Cuando le tienen, se volverá ley. Entonces, las pruebas de hipótesis son más extensas, más útiles, son más generales, tienen mayor aplicación que la estimación. No son desligadas, pero en una proporción 60-40 o tal vez más. Pruebas de hipótesis en estadística. Sería genial que ustedes pudieran utilizar esta herramienta en un proyecto de fin de semestre, dadas todas las condiciones y contingencias que estamos viviendo. Pero vamos a ver. Ejemplo 1. No, me quedé en... Para ello se toma una muestra y se le aplica una prueba de hipótesis mediante un procedimiento que permite aceptar o rechazar la afirmación original de la población. Es decir, hay todo un procedimiento formal. Ejemplo 1. Dice, suponga que en caso de la planta de productos químicos, el gerente de producción establece que la producción diaria promedio de cierto fertilizante es de 800 toneladas. Aquí tengo un error que no me di cuenta ya que lo había editado. No es 800, tome nota por allí, es de 880. Más adelante lo aclaro, pero aquí en este texto debe estar como 880 y no lo vi. Dice, mediante una prueba de hipótesis se va a verificar si es correcto o no este valor de la producción promedio. En otras palabras, se ha trabajado este fertilizante en forma continua y entonces ya tienen alguna índice de cuánto se produce en forma diaria, como 880. Entonces viene una supervisión, un inspector de calidad, lo va a supervisar, una auditoría, y le pregunta así directo, oiga, ¿cuántos producen? Pues 880 toneladas. Este valor se le puede preguntar, por ejemplo, el departamento de ventas o el departamento de compras, porque esos definen sus presupuestos. Y entonces el gerente de programa pues está. Pero mediante una prueba de hipótesis se va a verificar si es correcto o no este valor de la producción promedio. Entonces se tiene que checar porque puede haber cambios por N factores. Procedimiento de una prueba de hipótesis. Primer punto es planteamiento de hipótesis. Inciso A, hipótesis nula. Universalmente se llama H0. Y el nombre nula tendrá explicado más adelante. Dice que la media es de 880 toneladas por día. Esto es una afirmación. La hipótesis alternativa lo niega. Dice, HA no es 880 toneladas por día. Puede ser que sea mayor, puede ser que sea menor, pero la muestra no va a decir cuánto debe ser, solamente va a indicar si es cierto o no lo que se dijo al principio. Después de la prueba, se va a rechazar una de las hipótesis anteriores. Al mismo tiempo, se aceptará la otra. Generalmente, las pruebas de hipótesis van en la tendencia de rechazar la primera, es decir, no es cierto, porque genera unas acciones muy significativas. Pero si no se puede, entonces la tendremos que hacer. Chicos, se me está acabando el tiempo, no sé si lo pueden ver ahí en su pantalla o no. Me dice aquí el tiempo límite, me queda 10 minutos cuando mucho. ¿Sale? Entonces estaremos al tanto, yo les aviso en qué momento cortamos. Vamos a seguir. Sí. En el número 2 del procedimiento se dice cálculo de la estadística de prueba. Dice, con una muestra de 50 días, aquí es la idea, ¿no? Bueno, ¿cuántos vamos a poder elegir? Pues vamos a elegir 50. ¿Sale? Permítame un segundo. Vale, sigo. Y luego
la producción promedio fue de 871 toneladas con desviación estándar de 20 toneladas, que es lo que dice esta. El estadístico de prueba se calcula con la fórmula ZP X testada menos mu sigma entre raíz de n, donde mu es la hipótesis nula de 880 toneladas. Es decir, la muestra utiliza esta herramienta estadística, esta fórmula, para poder saber qué está pasando con la producción. Se sustituye en la fórmula el valor de la muestra, 871, 880 el valor de la hipótesis nula, se hace el cálculo con la desviación estándar y la raíz de la muestra, y me da menos. Lo cual es un simple número que no dice nada, a menos de que pasemos al punto 3. Dice, criterio de prueba. Se elige un porcentaje de aceptación de la hipótesis nula al 90, 95, 99%. Si vamos a suponer que es cierta al 90, 95, 99%. Es decir, tenemos 3 criterios para elegir qué tan cierta es o no. En este ejemplo vamos a elegir 95%, la gráfica. 95 es más general que 90 o 99. Al dibujar lo que quiere decir este 95%, encontramos 2 valores, menos 1,96 y 1,96, que son los simétricos. Y colocamos el valor del estadístico de prueba. Es decir, lo dibujamos. No es necesario escala, simplemente observamos clarísimo que 3.03 negativo está a la izquierda de 1.96. Como la zona central es la zona de confianza, la zona en la que creo en la hipótesis nula, ahora no voy a creer en ella. Entonces, las conclusiones son las que siguen. Dice, como el valor menos 3.03 no está dentro de la zona de confianza, se rechaza la hipótesis nula de que la reproducción promedio es de 880 toneladas por día y se acepta la hipótesis alternativa que indica que la producción no es de 880 toneladas por día. De hecho, la prueba dice que la producción es menor de 180 toneladas. Esta deducción que la producción es menor, me lo dan 2 factores. Uno, que la muestra fue menor que lo estipulado, y segundo, que caigo a la izquierda en la curva de la distribución normal. Entonces, con eso podemos ver que hay que tomar decisiones con respecto a la conclusión final. No se está produciendo 880. Por esta razón, las hipótesis tienen nombre. Si yo rechazo hipótesis nula y caigo en la alternativa, le voy a llamar hipótesis de trabajo. En algunos textos, en algunas disciplinas, hipótesis alternativas de trabajo, porque es la que nos lleva a actuar, a tener que hacer algo para poder lograr. Y es precisamente porque es el método científico, porque la hipótesis se planteó estaba equivocada. Si yo caigo dentro de la zona interna entre menos 1,96 y 1,96, entonces dice que todo está bien. Entonces, por eso se llama hipótesis nula. Quiere decir, no hagas nada, déjalo como está. Entonces, en algunos casos, seguimos así. En casos, le modificamos. De hecho, la segunda opción, hipótesis alternativa, va muy de la mano con lo que es mejora continua. Por esa razón, procuramos que las hipótesis no rechacen para poder actuar de una manera más productiva. Bien, jóvenes, en el siguiente punto que es, vamos a ver si alcanzo la nota, dice, en una prueba de hipótesis, al elegir el nivel de confianza, se define el error conocido nivel de significancia alfa. En el ejemplo anterior, la prueba de hipótesis se realizó con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 o 5%. ¿Qué quiero decir? Que en estimación hablaremos de nivel de confianza. En pruebas de hipótesis, nivel de significancia. En esencia es lo mismo, pero cambian los nombres. A partir del ejemplo 2, aclaremos esto con detalle y por lo pronto cerramos la sesión y nos vemos en, ¿qué les parece? Son 11:41, en 5 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Confirmen. Sí, profe. Para probar esta afirmación, un auditor selecciona una muestra aleatoria de 100 cuentas y encuentra que el saldo promedio es de 350 pesos con una división estándar de la muestra de 5, con un nivel de significancia de 0.05. ¿A qué conclusiones llegaría el inspector? Es decir, ¿está en lo cierto el gerente o no? Y dependiendo de cómo le resulte, toma una acción. Los saldos en la solución no son de 300, son mayores. Entonces ahí hay un problemilla que tendrá que atender el gerente de crédito. Bien, chicos, como pueden ver,
El material está bastante explícito, los ejercicios no tienen mayor problema. Les voy a pedir que los resuelvan. La idea sería que los utilizaran en esta sesión, pero el internet aquí o en su casa no es confiable. Vamos a dejar aquí la sesión, la reunión. Ustedes en el transcurso del día me mandan los ejercicios vía Profe. correo. Si hay algunas preguntas, las Yo conteo tenía por una correo. duda con Dime. lo de la diferencia entre hipótesis nula y alternativa. Sí. ¿Cómo, pues en sí, cómo lo definimos? Sí. Mira, la hipótesis nula siempre es una afirmación o una creencia. Es por ejemplo decirte, la hipótesis nula es que el coronavirus va a durar 8 meses. ¿Por qué? Pues porque yo creo, porque así lo han dicho otros, porque se estipula. No es una pregunta, oye, ¿va a durar 8 meses? No, es una afirmación concreta. Entonces, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa simplemente va en lo contrario. No, fíjate que no es cierto. Ahora, la prueba es para ver quién de los dos tiene razón. Entonces, no puedes establecer una hipótesis nula como una pregunta, como una posibilidad, y mucho menos como una negación. Esa es la gran característica de la hipótesis nula. Se establece como algo que es cierto. Es una creencia, es un hecho. La Sí. prueba de la muestra se establece a través de la alternativa y después se concluye cuál de las dos es cierta o es falsa. ¿Quedó claro? Ok. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Y, Ándale. profe, otra pregunta. Sí. Para el ejercicio 7 hay que hacer el procedimiento como tal. O sea, el problema ya te da la respuesta. No, pero En promedio. ustedes tienen que demostrarlo. Ajá. La demostración es que tú hagas todo el planteamiento y calcules el resultado final, que me muestres una gráfica donde tú estás encontrando que efectivamente estás fuera de la zona de confianza. Okay. Y entonces concluyes que no es lo que dice el gerente de crédito. Okay. Entonces, el resultado que me vas a mostrar es el planteamiento, los 4 pasos, todos los cálculos, y al final puedes poner mi conclusión si estás de acuerdo o me la escribes de otra manera, como tú gustes. Ok. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Todo bien, En profe? Sí. para la siguiente sesión les mando el material un poquito más confiable, con más tiempo, y de alguna manera les llega la invitación a la reunión. Va a ser el mismo horario dentro de una semana. Estaremos en contacto. Si hay algún detalle, pues pueden escribirme el correo o si quieren a través del jefe de grupo, como hicimos la vez pasada. Pero en fin, no perdemos la comunicación. Sí, profe. ¿Sale? Lo que está mal es el internet y pueden ir creyendo que una hipótesis nula va a ser que el internet se va a poner peor. Pero en fin, a ver cómo le hacemos. Profe,